Nosotros desarmamos una Janome MC500D. Principalmente esta máquina lo que nos interesa es lubricar el sistema biela-manivela. El sistema biela-manivela es el sistema más importante en la máquina, es el corazón de la máquina, es el que nos permite concentrar energía de rotación en el eje superior y transmitirla al eje inferior mediante una manivela que se vincula al sistema en el cual actualmente estuvimos cambiando el eje. Este sistema ya lo vamos a posicionar. Lo que vamos a hacer ahora es lubricar el sistema biela-manivela con el lubricante adecuado. Ya que tenemos el sistema abierto, vamos a dar algunos tips acerca de lo que son los lubricantes y en el caso lo que se busca en la lubricación, ya sea sistema biela-manivela o en un simple engranaje, en este caso del motor I del carro inferior. Aquí tenemos el motor X del carro, nos lleva el bastidor de una punta hasta la otra. Fíjense la dureza que tiene, la falta de lubricación que tiene esta máquina. Bueno, aquí tenemos contacto metal-metal. Aquí tenemos sistema biela-manivela, como comentamos, metal-metal. Aquí tenemos contacto plástico-plástico. Y por ejemplo, en los dos ejes, los motores transmiten la potencia a través de pequeñas poleas metálicas a los ejes plásticos. Así que hay un tercer contacto que es metal-plástico. Entonces tenemos plástico-plástico, metal-plástico y metal-metal. Tres tipos de contacto. De acuerdo al tipo de contacto va a ser el tipo de lubricante que usemos. Principalmente, ¿qué es lo que queremos lograr con la lubricación? La lubricación, lo que queremos en realidad es aumentar la cantidad de lubricante en sectores de manera a disminuir drásticamente el coeficiente de rozamiento. Entonces, aumentar la adherencia entre metales y plásticos y mejorar el contacto entre estos elementos eh, distintos en un caso y los mismos en otro, como el metal-metal y metal-plástico, nos permite disminuir la temperatura de trabajo y especialmente según la especificación del lubricante que tengamos, disminuir la adherencia de partículas de polvo y elementos que se van sumando al movimiento de los elementos y que en un principio ejercen un efecto de lubricación, pero en el final ejerce, una vez que ha contenido partículas, polvo y mugre, se transforma en un elemento erosivo, en una pasta erosiva. Bueno, algunos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta es siempre disminuir, utilizar un lubricante para disminuir el coeficiente de rozamiento, mejorar las condiciones de adherencia en el trabajo de elementos como metales con metales o plástico con plástico o metales con plástico. Evitar el polvo, la suciedad, tratar de que el lubricante no los acumule, de por sí ser de cierta manera homogéneo en el tiempo. Eh, para que tengamos una idea, una grasa, como por ejemplo una grasa grafitada, tiene un componente básico que es un aceite mineral. Luego tiene un elemento que se denomina espesante. Y finalmente tenemos un componente, un aditivo, en este caso grafito. Acá les voy a mostrar también otro que es el mismo caso, es una grasa que tiene bisulfuro de molibdeno. Bien, entonces, primera condición para obtener una grasa. ¿Y cuáles son los beneficios de colocar una grasa? En la máquina bordadora tenemos que utilizar el sistema biela-manivela en el eje, el sistema con mayor desgaste de toda la máquina, que es el eje porta-aguja, con el sistema que lo contiene, que es el que acabamos de cambiar el repuesto.
Todos los contactos metales llevan un elemento lubricante que se denomina grasa, no aceite lubricante de máquina en el que venden en la ferretería o en el que se usa en una máquina de coser como la que tenía nuestra abuela. Entonces, primer concepto, la grasa tiene un componente base que es un aceite mineral, luego tiene un espesante y después tiene un aditivo. El aceite mineral es un derivado del petróleo, es un componente que va a diferir de la base de las grasas sintéticas. Entonces, acá tenemos una grasa mineral, y ahora les voy a presentar lo que es una grasa sintética, los componentes, el aceite sintético base, como si queremos llamarlo, la base de esta grasa es la silicona. Esta grasa sintética se usa en mecanismos, el plástico-plástico, en mecanismos plástico-metal y también calificada para trabajar el metal-metal. Este tipo de grasa, la grasa grafitada y otra grasa que les voy a mencionar seguidamente, trabajan sobre componentes metal-metal exclusivamente. El hecho de contener un aceite mineral de base con origen de hidrocarburo obtenido en la destilación del sector más bajo de la columna de destilación del petróleo, produce degradación y un efecto que se denomina pitting en el componente plástico, es decir, que los engranajes con el tiempo van a empezar a presentar pequeñas porosidades que luego se transforman o en sus comienzos originan puntos de tensión que con el tiempo originan la fractura y la rotura. Aquí tenemos una grasa de litio. En este caso, estas dos grasas tienen la misma base que un aceite mineral. Las dos presentan aditivos distintos y una sirve para una cosa y la otra sirve para la otra. El grafito y el bisulfuro de molibdeno, como lo mencioné, son excelentes a la hora de disminuir el coeficiente de rozamiento en elementos que están en contacto en metal-metal, y la grasa de litio o también denominada, la grasa de litio tiene un espesante llamado jabón de litio, que en realidad químicamente es un estearato de litio, un hidróxido metálico más un ácido graso, que no nos interesan las condiciones químicas, nos interesa de que es anticorrosivo y, por ejemplo, no forma herrumbre, evita la oxidación. Es ideal para sectores de alta presión. Podemos colocarlo en nuestro sistema biela-manivela y en el sistema columna portagujas que acabamos de cambiar. ¿Qué pasa? Tanto el litio se adhiere muy bien. ¿Qué significa que se adhiere? Si se adhiere bien, resiste alta temperatura. Y como este es un sistema que hace aproximadamente en una máquina de este tipo 700 ciclos ascendentes y descendentes en un minuto, nosotros necesitamos una grasa que se adhiera, evitar el polvo, que lubrique y que en el transcurso del tiempo no se reseque, que aguante bien la temperatura, que no se le pegue la mugre, pero principalmente que no se degrade en el tiempo. Sin embargo, el hecho de agregar grafito disminuye el coeficiente de rozamiento aún más. Es decir, que si con esta grasa logramos las propiedades anteriormente dichas, gran adherencia, eliminar la posibilidad de que se nos peguen las partículas, no degradarse en el tiempo y no degradarse con la temperatura, ser anticorrosivo, aguantar bien la humedad, evitarla, y a esto le sumamos una grasa grafitada que disminuye el coeficiente de rozamiento con el bisulfuro de molibdeno, tenemos un paquete realmente muy útil a la hora de poner en práctica en metales o en zonas de alta fricción. Esto nos va a asegurar trabajar con la máquina aproximadamente, por ejemplo, una máquina como una Hanome MC500 o una 350 o las máquinas como las Brother,
la Innovis, la P770, todas esas máquinas chicas con estos sistemas que se traban muy fácilmente, una grasa bien calificada, no un aceite mineral o el aceite famoso aceite de máquina que le coloca. Es un enorme daño que se hace a una máquina voladora colocarle un aceite de ese tipo. Lo mismo que a una máquina de coser. He visto innumerables videos o personas que tratan quizás de manera natural por la falta de conocimiento, pero es un gran daño colocar el aceite. Ahora, otro de los elementos importantes que yo adhiero a algunos videos que he visto es el uso de este tipo de lubricantes multiuso. Por ejemplo, Penetrit, una excelente marca, un buen lubricante. ¿Qué es lo que podemos hacer con este lubricante? Con este lubricante podemos, por ejemplo, en una máquina de este tipo, como esta voladora que está acá, o este dispositivo que acabamos de cambiar, usamos este aceite para colocar en todos los sectores que están resecos, que no los hemos usado, que no se han lubricado por mucho tiempo como esta máquina, colocamos en todo el sector y luego lo que hacemos es tomamos un papel absorbente. Con este papel absorbente retiramos los excesos de este aceite líquido que normalmente en muchos videos se comenta o se trata de justificar su uso, pero realmente es un elemento inútil que causa mucho daño al equipo. Lo que sí sirve es para remover suciedad. Podemos remover suciedad. Ahora, ¿cómo removemos la suciedad de un engranaje plástico que no puede estar en contacto con un elemento que tiene base de aceite mineral con hidrocarburo? Bueno, en ese caso yo recomiendo usar alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico nos va a permitir trabajar directamente, por ejemplo, en mecanismos plásticos. El hecho de tener mecanismos plásticos, podemos limpiarlos, retirar la suciedad del mecanismo y prepararlo para la lubricación luego con la grasa sintética. Recordemos, la grasa sintética tiene dos componentes más importantes. Una base o un aceite sintético de base, normalmente es la silicona. Son de muy buena calidad porque son elementos tipo de grasa sintética que no se oxidan y tienen algunos espesantes como la denominada bentonita, que se usa mucho en la industria petrolera, y el teflón. El teflón es un gran lubricante seco que lo contiene, por eso en elementos plásticos la grasa es fundamental. Tiene una base, un aceite base sintético y a su vez tiene un espesante y en el caso de esta grasa tiene un aditivo que es el teflón. ¿Qué origina el teflón? Acá tenemos un Comfit Lube seco. El teflón origina una superficie lubricada, por ejemplo. Yo he hecho teflón en el guante, vamos a ver que, veamos, se secó, pero yo paso guante contra guante y quedó lubricado, se siente la lubricación, pero el lubricante se secó, se puede notar el brillo. Bueno, este elemento está contenido dentro de la grasa sintética. Este elemento se puede colocar en el mecanismo plástico, va a andar muy bien, tiene alta duración. Le damos una lubricación base con teflón y luego ajustamos la lubricación de contacto engranaje con la grasa sintética. Igualmente, si en algún caso no pudiéramos o no tuviésemos el aceite mineral, la grasa mineral adecuada para el contacto metal-metal, también podemos usar estos elementos.
Entonces, haciendo un repaso, conocimos la grasa sintética, el uso, lo que más nos interesa, que sean totalmente anticorrosivos, que no nos formen arrumbe, es decir, que tengamos alta resistencia a la oxidación. En el caso de, como mencionamos, el grafito forma distintas pequeñas capas microscópicas que disminuyen el desgaste a causa de una disminución del coeficiente de fricción, lo mismo que el bisulfuro de molibdeno. Y en el caso o sea, haciendo mención al bisulfuro de molibdeno, componente químico que se agrega como aditivo, que normalmente sirve para el antiengrane, es decir que es el mezclar grafito con bisulfuro de molibdeno en el sistema biela-manivela de la máquina es el equipo justo para evitar un bloqueo del sistema, que es el famoso bloqueo que salta en la pantalla, que se bloquea la máquina para evitar mayores daños. Entonces, bisulfuro de molibdeno para para el antiengrane y ambientes, igual que el que comentamos de la grasa de litio, con mucho polvo, porque la máquina bordadora trabaja en sectores, acá en Vortex, que es el proyecto que desarrollamos para emprendedores en el área textil y de bordado, se compone de varios libros que dan la temática para que la persona se inicie, pero también da estas pautas para el uso de equipo, a cómo arreglar el equipo, cómo solucionar el problema fácilmente y no tener que estar 2 meses con un equipo parado esperando el service o quizás juntando el dinero para llevar el equipo al service. Entonces, lubricar es prevenir el problema de bloqueo, rotura, desgaste. Esto, el cliente que me trajo la máquina estaba deformado. Esto está deformado, el elemento que acabamos de cambiar. Este elemento se deformó, se ovalaron los sistemas por donde pasa el eje porta aguja por falta de lubricación. No aquí, acá es fundamental la lubricación. Había algo de grasa, pero el problema es que el sistema bien la manivela está sin lubricación. Hace un efecto de torsión lateral que mueve el eje a través de los bujes y origina el gran ovalamiento. Acá se puede ver lo ovalado que han quedado. Entonces, la grasa grafito yo la uso en dos formas, una de pasta y una aerosol. Esta es quizá para entrar a lugares más complejos, más difíciles como el sistema biela-manivela, en donde hay que echar en el eje principal detrás de la biela y con la mano o con un pincel no llegaríamos. Uso el aerosol. Igualmente, la grasa de litio la usamos en pasta o usamos la grasa de litio en aerosol. Eso es respecto a los contactos metal y metal. Y usamos, por ejemplo, lubricantes líquidos como el Penetrit o la silicona líquida también. En este caso uso silicona líquida. La silicona líquida la uso a veces para lavar los engranajes plásticos o directamente con un pequeño envase embebido en silicona. Usamos un pincel y con el pincel vamos acercando un pincel para aceites minerales y grasas minerales y un pincel para aceites y grasas sintéticas. Entonces los vamos acercando a los distintos lugares que son los ejes, el eje X, el eje Y del carro que mueve el bastidor, el sistema del eje inferior que es el que transmite la potencia a la mesa rotary y el sistema biela manivela. Esos son los lugares que normalmente requieren mayor lubricación. Como dijimos, bueno, tenemos las grasas para metales, en sus versiones grasa y en las versiones de aerosoles. Y tenemos las versiones sintéticas de grasa, ya sea podemos usar teflón o podemos usar silicona, ya sea silicona, teflón, y podemos limpiar los sistemas
antes de lubricarlo, retirar el polvo, la mugre, el aceite y la grasa degradados. Si está seco, está degradado y hay que removerlo. Recordar, la grasa es una dispersión semilíquida a sólida. Semilíquida a sólida. Y tenemos un agente espesante en un líquido. Ese agente espesante, como dijimos, puede ser el litio, un espesante que normalmente, por ejemplo, es el jabón de litio. El jabón de litio le da ciertas características, como dijimos, anticorrosivo, que no se adhiere, que aguante bien la temperatura. Por lo que dijimos, tenemos los componentes para contacto metal-metal, y los componentes para contacto plástico-plástico, que a su vez también se pueden usar en el metal-metal. Bueno, esta es una reseña que hemos hecho sobre lo que es la lubricación.